Todos tenemos miedo y el miedo es adaptativo y eso quiere decir que nos ayuda a estar preparados cuando presumimos o pensamos que hay un posible peligro. Y aunque hay miedos más comunes, también hay miedos más específicos y personales. Pero los más importantes de los miedos son el miedo a la muerte, o mejor dicho, el miedo a sufrir, que a todos nos asusta el sufrimiento que puede ir o desencadenar en la muerte, y el miedo a mostrarnos. Este último es muy importante porque tiene que ver con nuestra identidad, con cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, y nuestra identidad y nuestra personalidad se forma en la infancia. Y este es un momento muy importante que nos genera pues una sensación de base que va a estar con nosotros toda la vida. Entonces, nuestro sentido de identidad y nuestra personalidad es el resultado de las experiencias que hemos vivido, cómo las hemos afrontado, con las capacidades, recursos y apoyos que teníamos en ese momento, y obviamente no tenemos los mismos recursos cuando somos niños que cuando somos adultos, y cómo nos los contamos. Entonces la infancia es una etapa fundamental en nuestro desarrollo psicológico y físico, y se ha visto que el sentirnos queridos es tanto o más importante que alimentarnos y sentirnos cuidados. Entonces, cuando hay un desencuentro entre lo que yo necesito y como las necesidades básicas que veremos a continuación son muy importantes, si no obtengo esas necesidades, surge el miedo de qué me va a pasar, cómo voy a conseguir lo que necesito, ¿no? Entonces tenemos que entender que una necesidad es algo esencial para el bienestar o supervivencia de una persona, ya sea a nivel físico, emocional o psicológico. Y estas necesidades nos motivan a comportamientos y cuando son satisfechas contribuyen a la estabilidad y la satisfacción personal, pero cuando no son satisfechas nos crean malestar, inseguridad, miedo. Entonces vamos a ver ejemplos comunes que incluyen necesidades. Por ejemplo, todos tenemos necesidades fisiológicas, de cuidado, de nutrición, de tener un resguardo, de estar apoyados, de estar contenidos. Todos tenemos necesidad de seguridad y es que nos sintamos que tenemos un vínculo, un apego seguro, que la persona o las personas que nos cuidan sean consistentes, que sepamos cuándo van a venir, cuándo no van a venir, y que hay unas rutinas estructuradas que esas nos van a generar una sensación de seguridad y que también nos presten atención y nos protejan físicamente, porque es importante para que nosotros sintamos que somos importantes y que vamos a estar apoyados, respaldados y que no nos van a dejar solos, ¿no? Y además también tenemos la necesidad de pertenecer a un entorno que es un entorno contenedor, que me va a dar todo ese apoyo físico, emocional y me va a hacerme sentirme seguro. Luego están las necesidades relacionales, ¿no? Que es sentirme parte de y sentir que me incluyen y que no me van a abandonar, a rechazar o a maltratar. Dentro de las necesidades relacionales, pues hay varias que son muy importantes. Bueno, todas ellas son muy importantes y que veremos un poquito a continuación. Luego está la necesidad de autoestima, de sentirnos apreciados, no humillados o ridiculizados. Y esto conduce muchas veces a que estemos muy pendientes de cómo nos ven los demás, que nos reflejan de nosotros, y nos puede llevar a ser muy autoexigentes con nosotros mismos, tener vergüenza y a lo mejor aislarnos porque no nos consideramos suficientemente adecuados. Antes mencioné las necesidades relacionales y aunque tengan algunas cosas en común con las que ya hemos mencionado, las necesidades relacionales tienen una particularidad, y es que la particularidad que tienen es que son las que más nos influyen en nuestra relación con nosotros mismos y en nuestra relación con los demás, y que estas necesidades que no se han resuelto en la infancia estamos esperando que se resuelvan en nuestras relaciones de amistad, en nuestras relaciones de colegas y en nuestras relaciones fundamentalmente también de pareja, que son a las que más les pedimos que nos ayudan a resolver estas necesidades relacionales. Entonces, estas necesidades relacionales influyen mucho en el autoconcepto, es decir, cuando yo estoy
creando mi personalidad y sabiendo quién soy y cómo soy y demás, pues entonces yo me fijo no solo en lo que yo pienso de mí, sino en lo que los otros piensan de mí, y sobre todo los otros importantes o significativos, que son nuestros padres y o hermanos, ¿no? Entonces, estas necesidades son que de alguna forma no nos hemos sentido, entre comillas, queridos, apreciados, valorados por estas figuras, y entonces se nos han quedado una serie de necesidades sin resolver. Entonces, la primera necesidad es que nos respeten y que nos traten bien. Entonces, que nos traten bien significa que respetan, que somos seres individuales, que tenemos derecho a que nos traten dignamente y que no nos maltraten y que realmente nos den un lugar, ¿no? O sea, nosotros hemos venido a esta vida y como tal, pues necesitamos pertenecer a un entorno y que nos den un lugar en ese entorno. Otra necesidad muy importante es el poder expresar nosotros y recibir después amor con mayúsculas, que significa que nos presten atención, que nos aprecien como somos, que acepten que somos diferentes a lo mejor de los demás y no nos quieran cambiar, que realmente nos puedan dar amor por cómo somos, por ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando yo no recibo amor o yo no recibo un buen trato, esto me hace dudar de qué pasa conmigo para que yo no lo reciba. ¿Y por qué pasa conmigo? Porque si yo pienso que los demás están mal y yo estoy dependiendo de estas personas que están mal, pues yo estoy perdido. Pero si yo pienso que los demás están bien y yo estoy mal, puedo tener esperanza de hacer cambios para seguir perteneciendo a este sistema, a esta familia. Otro es que todos necesitamos que nos presten atención y que nos consideren que nuestras cosas o lo que nos creemos, pensamos y sentimos son importantes. Entonces, que nos hagan sentir que realmente interesamos, somos importantes para los demás. Y muy relacionado con esto sería el que sepan apreciar mis valores individuales, mis aportaciones individuales. Entonces, que sepan que yo soy un ser único y que como tal pues me aprecien por mi unicidad o mi originalidad. Pero a la vez yo también necesito sentirme como otros, sentir que me entienden, sentir que me comprenden. Y cuando yo me siento incomprendido, me siento diferente de los demás o me siento como la oveja negra, pues eso no me hace sentirme para nada bien. Y me va dejando a mí también la sensación de no pertenecer, que esto es uno de los miedos que ya he dicho que son los que más nos pueden generar estrés. Otra necesidad relacional es tener la sensación de que estoy en un lugar seguro y que la gente que me rodea es de confianza y me va a tratar bien. Entonces, yo busco la seguridad y como que referencias y como apoyos para yo sentirme bien. Otra necesidad relacional es que lo que yo diga tenga un impacto, yo pueda persuadir a otro, yo pueda convencer a otro de mis ideas, de mis sentimientos, de mis pensamientos, de todo aquello que está relacionado conmigo y las creencias que yo tenga al respecto de lo que sea. Cuando a mí no se me hace caso, se me trata como que yo no tengo ni idea de las cosas, cuando yo pregunto cosas me descuentan, no me hacen caso, pues todo eso me va creando la sensación de que yo no valgo, de que yo no tengo nada importante que aportar, y eso me va minando por dentro. Otra necesidad importante es pensar que yo tengo una persona que tiene más capacidad, más fortaleza, más integridad que yo, en el que yo me puedo apoyar cuando haga falta. Es muy parecido a la de tener seguridad, pero es diferente. Cuando yo busco seguridad, busco un entorno seguro que puede contribuir, al que pueden contribuir las personas que forman ese entorno. Pero cuando yo busco que me apoyen, es que pueda contar con una persona que yo considere que puedo admirar, que es más fuerte, que es más capaz que yo, en el que me puedo o en la que me puedo respaldar. Entonces, estas necesidades, si no se resuelven en su momento y puedo tener
unas necesidades para con mi padre, otras necesidades para con mi madre, otras necesidades para con mis hermanos, otras necesidades con los profesores. Es decir, que si estas necesidades no se satisfacen, yo estoy esperando satisfacerlas, pero como no son conscientes del todo, pues entonces no entiendo cómo pues no me dan lo que yo necesito, y eso me hace sentirme frustrado, y eso me hace sentir desconfiado, y eso me hace sentir que no me valoran, y todo eso genera un malestar, que es lo que yo voy a tratar de ir resolviendo en mis relaciones cuando soy adulto. Cuando estas necesidades no son satisfechas, yo empiezo a manifestar diferentes miedos en distintas intensidades, que van desde orientarnos a qué puedo hacer en este entorno, cómo me puedo sentir más seguro, hasta bloquearnos. Es decir, que ya no quiero salir, no quiero moverme, no quiero hacer nada porque me da miedo todo, ¿no? Y los más comunes que tenemos todos en distintas intensidades son miedos a distintas situaciones que pueden englobar 3 categorías principales. Cuando somos niños, sobre todo el miedo al abandono, ¿no? Si a mí me abandonan, me muero. Yo no me puedo cuidar por mí mismo. El miedo al rechazo. Si no me aceptan y no me cuidan, también puedo morirme. Y el miedo o vergüenza a no ser suficiente, porque no cumplimos las expectativas de los otros y por lo tanto me pueden abandonar o me pueden rechazar. O sea que en el fondo, el miedo es: yo no me puedo valer por mí mismo, yo no puedo sobrevivir por mí mismo y necesito que otros me cuiden. Entonces, ¿esto qué hace? Esto hace que estos miedos, por un lado, tienen una función adaptativa de buscar protección de los posibles peligros, pero si en ese momento que somos niños no tenemos un apoyo emocional y no sabemos manejar esos miedos se quedan dentro. Y es una sensación de vida o muerte, porque cuando yo soy un niño, si no me ayudan a manejar mis miedos, pues eso es una sensación de activación interna que no es agradable. Y esa sensación nos va estresando. Y ese estrés, si se continúa en el tiempo, nos puede crear trauma. ¿Qué es trauma? Pues llamamos a trauma a normalmente una sensación de indefensión, de no poder manejarnos con los estímulos que nos están llegando y de no tener una relación reparadora, un apoyo emocional que nos ayude a autorregularnos. Entonces, llamamos trauma de desarrollo o trauma emocional o trauma complejo aquel que se queda instaurado en la infancia, porque es el momento en que somos más vulnerables. Entre los síntomas de miedo que generan trauma están los que vamos a ver a continuación. Por un lado están las dificultades en la regulación emocional, es decir, cuando yo siento una emoción, si no sé cómo quitármela, y esa emoción es intensa y es difícil de controlar, como por ejemplo que tengo ira, o tengo tristeza, o tengo miedo o ansiedad, pues mi cuerpo se queda activado. Y eso nos lleva a cambios emocionales abruptos y a menudo realmente no sabemos por qué nos surgen. Por eso antes se llamaban pasiones a las emociones, porque teníamos la sensación de que me venían y se iban sin que yo participara de ellas, ¿no? Entonces eso asusta mucho, porque cuando yo sé que cada emoción tiene una función adaptativa y que sirve para algo y que me está indicando algo, entonces yo puedo, primero de todo, desde ese entendimiento, pues tomármelo de otra manera y luego aprender a liberarlo. Pero si yo no he tenido a nadie que me ayude a manejarlo, pues entonces eso se me va quedando ahí y cada vez se va haciendo más grande. Y eso me va haciendo luego ser muy sensible a situaciones que percibo como rechazo o abandono, sobre todo. Luego están los problemas en las relaciones interpersonales. Y es decir, si yo he tenido miedo, pues tengo dificultad para confiar en los demás. O voy a tener miedo a tener intimidad con alguien, porque si las personas más importantes en mi vida, que pueden ser mis padres o mi familia, me han hecho daño o no me han ayudado con el miedo, o yo he pasado miedo con ellos, pues voy a tener miedo a intimidad con alguien, porque si mis padres me han hecho sentirme así, ¿cómo no me van a hacer sentirme así las personas de fuera?
Y eso a lo mejor va a generar que yo tenga patrones de relaciones codependientes o dependencia emocional. Es decir, que no pueda vivir sin alguien, que si alguien se va de mi lado, que es en quien yo me apoyo, es como que yo me voy detrás. Y una sensación de angustia y una sensación de tensión importante, ¿no? Y entonces, si no lo puedo manejar, porque cuando entro en relación con alguien me activo mucho y me da mucho miedo, entonces tengo tendencia a aislarme o a evitar las relaciones, a menudo por miedo a ser herido o traicionado, como puede ser que haya sido mi herida de base. Otro tema muy importante es que esto genera autoestima baja y sentimiento de vergüenza. La vergüenza es una sensación de inadecuación, de me falta algo, no soy del todo bueno, y si me comparo con los demás pues soy menos que otros, y eso genera sentimientos persistentes de inferioridad o de no ser suficiente. Lo que me lleva normalmente a una autocrítica excesiva, que puedo tener también un crítico interno, una voz interna que es criticante, juzgadora y que, aunque yo creo que me ayuda a sobreponerme, muchas veces me va quitando energía y me va dejando absolutamente drenado, ¿no? Si yo tengo un crítico interno que no me da tregua. Y esto fomenta todavía más los sentimientos de vergüenza, que me puede llegar a ser una vergüenza crónica, como si yo tuviera algo que está mal dentro de mí. Y esto es muy triste y muy doloroso, ¿no? Ver hay personas que como que critican esa sensación interna, o como cuando se acuerdan de cuando eran niños, pues sienten vergüenza por esa parte suya, que ese pobre niño hizo lo que pudo con las circunstancias que le tocaron y con los recursos que tenía. Entonces, aprender a ser autocompasivo es muy importante, y eso lo vamos a desarrollar si hemos tenido padres o cuidadores que han sido compasivos con nosotros, pero si no han sido, eso es algo que tenemos que aprender después, ¿no? Luego está que cuando yo he tenido bastante miedo y eso ha generado trauma, puedo tener internamente lo que se llama disociación y problemas de conexión con el cuerpo. La disociación es un mecanismo de defensa que me defiende de sentirme tan mal. Es como si yo me dividiera, me disocio de las sensaciones físicas, igual me subo a la cabeza o igual me pongo a imaginar y a soñar un mundo mejor, pero el caso es que no estoy presente, ¿no? Y eso puede generar episodios de desconexión o apagones mentales en los que la persona se siente separada de la realidad o de sí misma. Y esto hace que tenga dificultad para sentir el cuerpo, para reconocer las propias emociones, para reconocer las sensaciones físicas, y es como si anduviéramos por la vida entumecidos, como que no sentimos. Y a veces puede dar también síntomas físicos inexplicables, como dolores crónicos, tensión muscular y problemas digestivos. Otro tema es que si yo he tenido miedo o trauma, puedo haberme quedado en alerta, como que todo me sobresalta, me hace pensar que va a venir algo, me va a pasar algo que me va a activar el miedo, ¿no? Y entonces puedo tener una sensación de seguridad, de falta de seguridad personal. Y esto me va a hacer estar en un estado de alerta constante o hipervigilancia, como si el peligro estuviera siempre presente y acechándome. Y esto me hace estar en una respuesta exagerada de sobresalto a cualquier estímulo, a las luces, a los ruidos, a los sonidos. Y esto me hace, pues eso, que me activo, con lo cual es muy desagradable vivir en una situación de alerta como eso, ¿no? Y además esto me genera una sensación general de inseguridad o miedo sin motivo aparente, que a menudo está relacionado con patrones de control. Entonces a lo mejor esto me lleva a luego ser como muy controlador de las situaciones porque no puedo planteármelo de otra manera, ¿no? Además, me puede llevar a comportamientos autodestructivos o autolesivos. Las personas que se hacen daño a sí mismas y tienen conducto de abuso de sustancias, de autolesionarse o comportamientos de riesgo, es una manera de evadir el malestar. O sea, tenemos que entender que cuando hacen esas conductas es porque con esas conductas tienen más sensación de control que el malestar que tienen de fondo. Y es una manera de evadirse del malestar de fondo
porque tienen un malestar que se crean ellos. Y además, cuando se autolesionan, luego hay una parte que se genera endorfinas y entonces como que se calman, con lo cual no es que lo esté justificando, pero estoy tratando de explicar que cuando hacemos esto tiene un motivo importante, que no correcto, pero sí importante para la persona, ¿no? Y cuando tenemos esas conductas autodestructivas, pues esto también, otra de ellas que nos ayuda a manejarlo es postergar, sabotearnos, y especialmente en momentos de cuando vamos a tener éxito. Es como si no me lo permitiera, porque me estoy saboteando, porque en el fondo tengo miedo de lo que me va a suponer un posible éxito, ¿no? Y también esto me puede llevar a comportamientos alimentarios desordenados, como comer en exceso o evitar la comida. Otro tema importante son los problemas con la memoria y con la concentración. A mí, cuando me vienen algunos niños o adolescentes y me dicen: es que no me puedo concentrar, es que saco malas notas porque es que me disperso, me voy, me evado, es que tienen estrés de fondo, es que pueden tener trauma, y entonces obviamente que no pueden, tienen dificultad para concentrarse o para mantener la atención fija durante mucho tiempo, ¿no? Y esto es porque si yo estoy con miedo, yo no puedo estar concentrado aquí, estoy pendiente de todo lo que puede pasar a mi alrededor, ¿no? Y entonces claro que me evado, claro que me disperso, claro que no estoy ahí conmigo. Y también me puede generar episodios de pérdida de memoria relacionados con experiencias estresantes o emociones intensas. Cuando yo he tenido algo que me ha hecho mucho daño, mi mecanismo de defensa es reprimir, disociar, distanciar de mí cosas que me generan malestar. Entonces es un mecanismo de defensa que me es útil, aunque luego tiene una parte que me resulta inútil. Entonces, bueno, pues tenemos que entenderlo así, ¿no? Es que el cuerpo es muy listo y tiene una tendencia a evitar o olvidar situaciones que evocan emociones incómodas. También todos estos fondos de miedos y de estrés continuado me va a generar un estado de hiperactivación o ansiedad, y me va a hacer estar en un estado de ánimo activado, que me va a hacer estar, pues eso, como ya venimos diciendo, en sobresalto, en alerta, lo que sea. Pero si yo esto lo mantengo a lo largo del tiempo, el cuerpo no lo puede mantener mucho tiempo, y la siguiente fase es la fase de depresión, con sentimientos de tristeza o desesperanza, ¿no? Y eso puede hacer que me aísle más y que me sienta inútil o me sienta desesperanzado sobre el futuro. Me puede dar incluso ideas suicidas. Otro tema importante son los patrones de evitación y aislamiento. Cuando yo me empiezo a sentir así, pues voy a tratar de evitar situaciones o personas o actividades que me puedan desencadenar recuerdos dolorosos. Entonces, por eso hay personas que pueden tener ansiedad social, que les cuesta mucho estar en grupos, que les cuesta mucho relacionarse con otros, y que si no tienen mucha confianza no van a arriesgarse a estar en relación con otros, porque lo pasan muy mal. Entonces, tenemos que entender que si alguien hace un comportamiento, tiene motivos para que lo hagan, y tenemos que ser comprensivos y compasivos con esas personas, porque esas personas lo pasan realmente mal, porque tienen miedo a abrirse, a mostrarse, a ser vulnerables, y eso le lleva a evadir conversaciones o tener emociones difíciles, y entonces tienen que aislarse para resguardarse. Y esta tendencia al aislamiento o a crear distancia en las relaciones es para evitar el dolor. Así que tenemos que entender por qué lo hacen y no juzgarles, porque si encima que ellos lo pasan tan mal nosotros les juzgamos, pues lo van a pasar todavía peor. Entonces, todo esto son síntomas de estrés traumático y trastorno casi también de estrés postraumático, lo que llamamos en corto traumas. Pero hay muchos tipos de trauma. Entonces, los que más daño nos hacen, porque tocan más nuestro sentido de identidad, son los llamados traumas de desarrollo, que pueden tener efectos duraderos en la vida adulta y nos van a afectar la manera en que la persona se ve a sí misma, cómo se relaciona con los demás, y eso nos va a generar un dolor importante. Entonces, reconocer estos síntomas puede ser un primer paso hacia la sanación, porque ahora se considera que el trauma no tiene por qué ser una condena de por vida. El trauma se trabaja. Normalmente se trabaja con psicoterapia y
ayudando a manejar las situaciones que están debajo del trauma, es decir, trabajar la regulación emocional, trabajar el sistema nervioso, desarrollar nuevas formas de autocompasión y conexión emocional, de regulación de todas las sensaciones físicas que tenemos, y todo esto nos va a llevar a poderlo manejar adecuadamente. Pero si no lo hacemos, pues vamos a desarrollar estrés, ansiedad de fondo, y que va a afectar a nuestro sistema nervioso y se puede convertir en un estrés crónico, lo que la gente llama nerviosismo o ansiedad o angustia, y por eso de ahí eso es la activación que hemos hablado antes, y puede mantenerse un rato, pero luego puede llevar a depresión y problemas de relaciones de todo tipo. En el estudio longitudinal más famoso, que se llama ACES, que quiere decir en inglés Adverse Childhood Experiences, que en español la traducción sería Experiencias Adversas en la Infancia, es un estudio muy importante que ha durado muchos años con 17.000 personas, y que se han dado cuenta cómo estas experiencias en la infancia pueden generar ansiedad crónica, pueden ansiedad, depresión o problemas en la relación en la vida adulta, para simplificarlo mucho, ¿no? Y esos problemas pueden ser de muchos tipos. Entonces, lo vamos a ver a continuación. Entonces, los factores adversos en la infancia pueden ser de distintos tipos, y lo voy a resumir mucho, ¿vale? Uno es abuso físico, que puede ser en distintas intensidades. Por ejemplo, puede haber daño o amenaza, daño corporal por parte de los cuidadores. A ver, tú puedes tener una madre que está muy nerviosa y entonces te zarandea. Eso pues no es exactamente abuso físico, pero también lo es. No es abuso físico en el sentido más intenso de la palabra, pero que te traten así con desprecio y que te zarandeen no es agradable para un niño, y le deja una sensación muy, muy desagradable por dentro. Que los padres pueden haberles zarandeado, a ellos pueden que les hayan zarandeado y lo han normalizado, pero no es normal, no es un trato digno, ¿no? Entonces el abuso físico va dejando ya ahí su malestar. Además de ese abuso físico, puede haber abuso emocional. Abuso emocional es que te humillen, te critiquen, te manipulen. Entonces, cuando te humillan, te dicen, ¿pero tú eres tonto o qué? ¿A ti qué te pasa? O, bueno, es que tú no sabes hacer nada bien. O, mira, cállate, porque va a ser mejor que te calles y que no llores, porque te voy a dar motivos para llorar. Caramba, ¿no? Esto a un niño que no se puede defender, pues no es algo que maneje bien. Entonces, que de adulto lo puedas manejar más o menos, y es muy probable que no lo puedas manejar, porque si ya te lo han hecho desde niño, o lo has normalizado cuando no es normal, o ya te quedas bloqueado y ya no puedes ni responder, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto. También está el abuso sexual, que es contacto o exposición sexual inapropiada por parte de un adulto. Y aquí hay distintos grados. Puede ser que te toquen en zonas que no quieres ser tocado, que son zonas como más íntimas, y te toquen, y a lo mejor ellos lo consideran natural, pero tampoco es natural, porque lo primero es que te tienen que pedir permiso para tocarte. Pero los padres consideran que tienen permiso para tocarte donde quieran, ¿no? Y cuando, por ejemplo, te están creciendo las tetillas, ¿no? Y empiezan, ¡ay, qué tenías! Eso genera un malestar horrible, pero ellos no se dan cuenta, se lo toman como que es de risa. Entonces, cuando estás pasando por el crecimiento de tus partes y te lo toman como de guasa, duele. O sea que ese es el mínimo de los abusos, pero luego puede haber pues todo tipo de abusos, ¿no? Que puede venir un abuelito y quererte tocar por ahí, y entonces pues tú no sabes que el abuelito no debería hacer eso porque tú eres muy pequeño y no le das importancia, o un vecino. Hay muchos casos de abuso sexual y que hay que tenerlo en cuenta. O negligencia emocional. Negligencia emocional es también muy importante, la falta de atención, porque estás mucho tiempo solito y bueno, pues te dejan solo y no tienes a nadie con quien hablar, en quien apoyarte. A ver, dejar a un niño solo con 5 o 7 años, porque tienes que salir, aunque sea un momento, para el niño es una sensación de desprotección. Entonces tenemos que entender que no es lo que nosotros pensamos como adultos, es como lo vive un niño, ¿no? Yo recuerdo que me contaron que a una niña de 7 años le dejaron a cargo de su hermano pequeño de 4, y su madre se fue a la compra. El hermano pequeño se resbaló y se hizo una herida. Claro, la niña
con 7 años no sabía qué hacer con el pequeño y entró en pánico, pero la pobrecita menos mal que reaccionó y fue a casa de la vecina, y la vecina curó al hermanito, pero fijaros la responsabilidad de una niña de 7 años con uno de 4, ¿no? Entonces eso es una negligencia, dejar a un niño pequeño sin el apoyo y el respaldo de un adulto. También hay negligencia física, ¿no? Carencia de cuidado adecuado, porque no te alimentan bien, porque llegas a casa y no hay nada que merendar, o porque no te bañan o te generan una higiene como Dios manda, y tú vas al colegio y vas sucio y la gente te dice que hueles. Es muy desagradable, y estas cosas pasan cuando no tenemos padres adecuados, porque hay una familia disfuncional, o porque hay un padre que es adicto, o porque es un padre que trabaja mucho. O sea, hay muchas condiciones para que esto se dé, y se da más de lo que nosotros querríamos que se diera. Luego también está la violencia doméstica, ¿no? Que tú ves que tus padres se pelean y que se tiran cosas, o que se dicen cosas negativas, y tú, o sea, cosas muy duras, y entonces tú estás ahí y pensando, ¿y si estos se hacen daño? ¿Y si esto, qué me va a pasar a mí? ¿No? Y porque el niño lo único que piensa es, ¿y en quién me voy a poder apoyar? ¿No? Con lo cual es un miedo extremo entre el que vive el niño o la niña, porque no tiene recursos, no tiene apoyos y no tiene capacidades. O la separación o pérdida de una figura parental, por ejemplo, porque los padres se divorcian, o porque les abandonan, o porque un padre les encarcelan, o porque hay muerte. Todo eso para un niño es un shock, ¿no? De repente no tengo nadie que me cuide, no tengo nadie que me apoye, y es tremendo. Entonces, dependiendo de la edad que esto se dé, el trauma puede ser más intenso o menos intenso. También está el abuso de sustancias en el hogar, es decir, que los cuidadores, los padres, tengan una adicción. La más común es el alcohol, y hay padres que cuando beben se vuelven muy agresivos y empiezan a tirar cosas, y los niños se pegan unos sustos que no pueden con ellos, y cuando son adultos todavía tienen ese miedo metido en el cuerpo, ¿no? Y todo lo que genera las drogas y el alcohol, y lo presencian niños que no tienen salida de esa situación, es devastador, y les dejan un fondo tremendo, ¿no? Pero insisto que puede haber, esto se puede llevar a extremos. O sea, puede ser que sea un padre que bebe medianamente pero tampoco se comporta bien cada vez que bebe, o un padre que empieza a tirar todo cuando llega a casa, ¿no? Entonces, que hay distinta variación. Por supuesto, también podemos tener padres con enfermedades mentales. Entonces, es decir, que de repente tengan pues una sensación de manía, ¿no? Y entonces pues quieran hacer, pues eso, se ponen a bailar y a gritar y a chillar, y luego otros días están deprimidos y metidos en la cama, y los niños no saben qué hacer cuando tienen padres así. Y entonces esos cuidadores con trastornos mentales no tratados pues les asustan mucho a los niños. O también podemos tener entorno de criminalidad o violencia, cuando vives en comunidades donde la gente tienes que tener mucho cuidado de salir a la calle porque hay situaciones de crimen, o porque los padres entre sí no se tratan bien. Entonces, todos estos factores pueden tener un impacto profundo en el desarrollo físico y emocional del niño o la niña, y nos van dejando muchos miedos de fondo, a cada uno los suyos. Entonces, los miedos pueden ser los básicos, que es que me abandonen, que me rechacen, o que me humillen o me ridiculicen y me generen una vergüenza de que no doy la talla, o variaciones de los miedos: miedo a no ser bueno, miedo a no ser querido, miedo a que no me presten atención, miedo a que no tenga sensación de que tengo nada que aportar, miedo a sentirme incompetente, miedo a no sentir apoyo, miedo a sentir que me siento vulnerable, miedo a sentir que no voy a conseguir lo que me propongo. En fin, hay muchísimos miedos, ¿no? Y se ha visto que estos miedos generan estrés. El estrés genera nuestro sistema nervioso, y si ese se mantiene activado durante mucho tiempo, puede producir un estrés continuado que termina en trauma, y termina en trauma infantil, y que están asociados con problemas de salud y bienestar en la vida adulta. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que todo lo que estamos haciendo con nuestros hijos va a dejar una huella importante que va a condicionar su vida adulta. Entonces, por encima de todo, lo que los hijos necesitan es amor con mayúsculas, que veremos en breve.
y que todos estos tratos en mayor o menor intensidad van dejando un fondo de malestar, de miedo, de inseguridad, que luego si perdura en el tiempo y no hay reparación, y hoy en día se sabe que se puede reparar, porque antiguamente yo recuerdo cuando estudié psicoterapia que me dijeron, pues si tienes apego ansioso ya lo vas a tener para toda la vida. Ahora se sabe que se puede trabajar el apego ansioso cuando eres adulto y entonces puedes conseguir tener un apego más bien seguro. Y eso te da mucha sensación de seguridad, que es lo que todos desearíamos tener, pero bueno, por lo que sea no lo tenemos. Entonces, los efectos a largo plazo de las sensaciones adversas de la infancia, pues son muy importantes, porque se ha visto la correlación que hay entre lo que te ha pasado emocionalmente de niño y no solamente la salud mental, es decir, que las personas que tienen trauma de base tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos como ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático y todas las variaciones que pueden aparecer en el diagnóstico de enfermedades o trastornos mentales. Porque lo que se sabe ahora es que la mayoría de los trastornos mentales de base tienen trauma. Y esos traumas que más daño hacen son los traumas de la infancia. También van a afectar a la salud física. Se ha visto una correlación importante entre la cantidad de trauma que tú has podido tener en tu infancia y las posibles enfermedades que puedes desarrollar, como puede, por ejemplo, afectar a tu sistema inmune, puede aumentar la probabilidad de enfermedades como hipertensión, obsesión, problemas cardíacos, diabetes, un montón de ellos. Y además de afectar todo el tema inmune y demás, todo este trauma obviamente no te va a hacer sentirte bien, y si tú no te sientes bien, esto también va a afectar a tus relaciones interpersonales. Así que tenemos que tener en cuenta que todo lo que se va como fraguando en la infancia es el patrón sobre el que tú vas a trabajar cuando eres adulto. Entonces las experiencias adversas en la infancia afectan a las habilidades sociales, a la confianza en las relaciones y pueden llevar a patrones de dependencia o evitación en las relaciones interpersonales. ¿Qué es lo que todos necesitamos? Todos necesitamos un entorno emocional seguro y donde nos sentamos queridos, cuidados, apoyados, es decir, que realmente todos necesitamos, por un lado, lo que es el cuidado de ti, ¿no? De tus necesidades, por otro lado, que te protejan de posibles temas externos, y luego que necesitamos amor con mayúsculas, necesitamos sentir que importamos, necesitamos sentir que están contentos de que estemos ahí, ¿no? Entonces, cuando tú puedes dar estos tres factores, estamos protegiendo contra los efectos de las experiencias adversas en la infancia. Y esto ayuda no solamente a que evitar o proteger de que tengas efectos como los que hemos mencionado antes, sino que va a fortalecer la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de afrontar situaciones difíciles o situaciones frustrantes, porque vamos a tener recursos para hacerlo. Pero si yo me he quedado con una sensación de miedo de fondo importante, yo no voy a funcionar óptimamente. Entonces, los niños que crecen con adultos empáticos y responsables van a desarrollar una base emocional fuerte, lo cual les va a permitir gestionar mejor el estrés y enfrentar los desafíos de la vida. Así que lo que tenemos que generar todos es promover un entorno compasivo y de apoyo en la infancia, que es fundamental para que los niños crezcan seguros, emocionalmente estables y con una salud integral en su vida adulta. No nos olvidemos que toda la infancia está sentando las bases para no solamente que estemos bien psicológicamente, sino que estemos bien físicamente. Así que las necesidades de la infancia que contribuyen a desarrollar un sentido de seguridad son fundamentales para que los niños crezcan en un ambiente que les permita sentirse protegidos, valorados, y eso les dé voluntad de explorar el mundo. Y algunas de las cosas más importantes que les van a ayudar son las que vienen a continuación. Pero quiero enfatizar que los padres, yo quiero creer
que lo hacen lo mejor que saben y pueden, aunque ellos a su vez son víctimas de sus padres que lo hicieron lo mejor que sabían y podían. Entonces el tema es que cuando tú te das cuenta del efecto que estás teniendo, tienes que hacer algo para remediarlo, y nunca es tarde si la dicha es buena. Y si tú no lo haces y ya eres adulto, pero sabes que tienes estos temas de infancia, se pueden trabajar. Este es el trabajo que yo hago de trabajar al niño interior, y es darle a ese niño lo que le faltó. ¿Y quién se lo puede dar? ¿Tú mismo? Internamente nosotros tenemos como una división. Hay una parte nuestra que es adulta, una parte nuestra que es niña, y luego tenemos introyectado las voces de nuestros padres, que es lo que llamamos la parte paterna, ¿no? Paterna y materna. Entonces, podemos trabajar todo eso. Hoy en día existen herramientas para trabajar todos los temas de la infancia, y no tenemos por qué seguir condenados de por vida con cosas que nos han pasado en la infancia cuando no teníamos capacidad, ni recursos, ni apoyos para poder lidiar con las situaciones que nos han tocado, ¿no? Entonces es importante que no nos desesperemos, que siempre hay soluciones, que se tardará más o se tardará menos, pero no se tiene que tardar tanto como nosotros podemos imaginar, porque cada vez las herramientas son más fáciles, más potentes, incluso hay muchas herramientas de autoayuda que nos pueden ayudar. Entonces, bueno, lo que necesitamos es, por un lado, un vínculo de apego seguro. Lo que pasa es que en la sociedad actual no es tan fácil. O sea, los apegos seguros se dan cuando hay una familia extendida, donde el niño siempre tiene contacto con un adulto, cuando vivíamos con padres, abuelos, tíos y demás, y todos como un clan, ¿no? Eso genera un apego seguro, porque el niño sabe que es importante para alguien. Pero ahora en las sociedades que trabaja el padre, trabaja la madre, los niños llegan a casa, prácticamente están solos, la sensación de soledad, la sensación de no ser importantes, van generando esta sensación de falta de autoestima, porque los niños necesitan establecer un vínculo emocional seguro con al menos una figura cuidadora. Yo siempre cuento que a mí me pone la carne de gallina cuando lo recuerdo, ¿no? Que me vino una cliente que eran 5 hermanos y los padres tenían mucho dinero pero no les hacían ni caso. Entonces, aparte de que cuando no te hacen caso pueden generar, por mucho dinero que tengas y aunque tengas mucha comida, la falta de afecto puede generar niños raquíticos. Y estos niños eran tendiendo a raquíticos, ¿no? Pero tenían una tía que venía todos los viernes y les traía roscón. Y esta tía se sentaba con ellos y les preguntaba uno a uno cómo estaban, qué tal en el colegio. Y entonces los niños se sentían vistos, se sentían importantes. Una vez a la semana, el viernes, esta tía les salvó la vida. Entonces, cuando hay al menos una figura que les cuida, que puede ser un profesor, que puede ser la tía, que puede ser la tata, que puede ser la vecina, eso puede salvar la vida de un niño. Entonces, el que al menos haya una figura amable, que viene de amor, amable, que les trate con cariño, que les mire, que les hable, que les pregunte, que se interese, eso es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues, y que esa figura sea constante. Esta tía venía todos los viernes, ¿no? Y que está en sintonía con el niño y que le habla y le mira a los ojos y le sonríe y le abraza y le da cariño. Eso es necesario. Y este vínculo les permite saber que tienen un refugio seguro al que regresar. Y eso reduce el miedo y la separación y aumenta la confianza y aumenta la autoestima. Entonces es tremendamente importante para un niño tener una figura, por lo menos, a la que se pueda pegar. Y aunque la vea una vez a la semana. También necesitan los niños consistencia y rutinas estructuradas. Los niños prosperan en entornos que son previsibles, que tienen rutinas, que tienen estabilidad, que saben lo que va a suceder. Y eso reduce la ansiedad y promueve una sensación de control sobre su entorno. Cuando yo sé que todos los lunes pasa esto y los martes esto y que a ciertas horas pasa esto y esto. Esto, aunque pueda resultar incluso tedioso y aburrido, pero les da seguridad. Cuanto más estructura haya, más seguridad tienen los niños. Entonces, las familias disfuncionales que uno entra, otro sale, que no tienen las comidas a las mismas horas, que de repente pues no se come fuera, otras veces se come en casa, otras veces no hay comida. Eso genera tanta inseguridad y tanta ansiedad, que es tremendo. Todos necesitamos validación emocional. Validar quiere decir dar valor a.
dar valor a nuestras emociones, dar valor a nuestros pensamientos, dar valor a nuestras necesidades. Entonces es sentirse escuchado y comprendido, que es esencial para los niños porque esto les ayuda a desarrollar una autoestima saludable. Y cuando los cuidadores responden con empatía y validan los sentimientos del niño, este aprende que sus emociones son importantes y que son válidas y que son aceptables. Y eso va a fortalecer su autoconfianza. Otro tema es que los padres, cuidadores, puedan ayudarles a regular el miedo. Claro, miedo tenemos todos. Si nuestros padres no pueden manejar su miedo, ¿cómo van a manejar el nuestro? Entonces tenemos que ser un poco compasivos también con ellos, ¿no? Porque cuando un niño experimenta miedo, necesita que un adulto le enseñe a no experimentarlo o a calmarse o a autorregularse o regularse con la figura cuidadora. Pero si la figura cuidadora no sabe, pues tampoco puede enseñar lo que no sabe, ¿no? Entonces, cuando un niño experimenta miedo, una figura cuidadora, presente y sensible puede actuar como un regulador externo y le puede ayudar a calmar sus respuestas emocionales. Y esta regulación gradual va a permitir que el niño aprenda ese proceso y luego pueda hacerlo por sí mismo, pero inicialmente tienen que enseñarle cómo hacerlo, ¿no? Y eso le ayudará a que pueda enfrentar futuras situaciones de estrés con mayor calma. Pero claro, los adultos tienen que saber hacerlo para que los niños aprendan a hacerlo. Pero lo que realmente todos sabemos de base, aunque no lo manifestemos siempre, es dar amor incondicional, empatía y compasión. Y eso significa poder ponerme en el lugar del niño desde niño, porque la mayoría de los padres ven a los niños como pequeños adultos, pero es que los niños tienen otra forma de pensar, otra forma de sentir, otra forma de actuar, y tienes que bajar a cómo es un niño, porque no puedes tratar a un niño todo el tiempo como si fuera un adulto, porque el niño tiene que aprender a estar en la sensación de ser niño hasta que crezca. Entonces es muy importante darles amor incondicional, dependiendo del estado en el que estén a su altura, ¿no? Y enseñarle al niño que sus emociones, incluso las más intensas como el miedo, son válidas y son aceptables, y si tiene una pataleta es por algo, y normalizarles el miedo y no decirles son tonterías, aquí no hay nada, ni hay nadie en este cuarto, ¿no? Y reducirles la vergüenza o la culpa por experimentarlo y ayudar al niño a desarrollar resiliencia y una percepción de seguridad en sí mismo y en el mundo, que le ayudará a manejar las situaciones futuras con tranquilidad. Pero pobrecitos, si no han tenido los padres que podían hacer eso, pues no lo han aprendido. Y los padres, si no lo han hecho, es porque tampoco lo aprendieron. Entonces, yo quiero que no estoy criticando a los padres, que estoy tratando de que seamos conscientes de que ahora tenemos unos medios y tenemos una información que nos puede ayudar a todos a poder aprender a manejar esto de otra manera, pero que no somos del todo responsables cuando no hemos tenido la información. Si la tenemos y no la aplicamos, somos responsables, porque no me gusta la palabra culpable. Responsabilidad es responder con habilidad, pero para tener habilidad tienes que haberla aprendido. Entonces, tenemos que prestar atención y protección física, ¿no?, a las necesidades físicas básicas. Entonces, como ya hemos dicho, que los niños necesitan tener regularidad en la alimentación, en el sueño, en la atención médica, que es muy fundamental para la seguridad física. Yo el otro día escuché la historia de que un niño se cayó, se rompió el brazo y le dolía, y entonces la madre decía, bueno, eso es por claro, ya se te pasará, pero el brazo empezó a hincharse porque realmente tenía una ruptura, ¿no? Entonces a veces los padres no son del todo conscientes de lo que le pasa a los niños, ¿no? Y los cuidadores tienen que aprender a responder de una manera consistente con las necesidades que tienen los niños y reforzarles el sentimiento de que lo que les pasa pues va a ser atendido y que van a estar seguros porque va a haber alguien que les proteja, ¿no? Y como hemos dicho, para todos los niños es importante la afiliación y el sentimiento de pertenencia, saber que están en una familia, que no les van a abandonar, que no les van a rechazar, que les aceptan como son y que pertenecen a esa familia y a esa comunidad, y eso les da seguridad emocional, y que cuando el niño se siente valorado como parte de un grupo y sabe que es querido, es más probable que desarrolle una identidad segura y autoestima fuerte, que es muy importante para su futuro. Y que se le permita
explorar cuando es niño y que se le valide para que tenga voluntad e interés por hacer cosas, ¿no? Que se le respalde, aunque se le ofrezca una base de seguridad, pero que puedan probar nuevas experiencias, porque los niños aprenden haciendo, aprenden por experiencia, y esa exploración del mundo, de las cosas, pues en vez de que digan, cuidado niño, a ver, no vayas a hacer esto, pues que lo supervisen, pero que fomenten la independencia, sin que el niño se sienta abandonado, expuesto a peligros, que es muy importante. Si todas estas necesidades básicas se satisfacen y los cuidadores no solo promueven la seguridad en la infancia, sino que también construyen una base sólida para que los niños se sientan respaldados y protegidos, pues eso va a generar una salud mental y emocional duradera, porque el niño va a desarrollar confianza, resiliencia y una autopercepción y autoconcepto positivo que lo acompañará a lo largo de toda la vida. Con lo cual, la figura o la presencia de una figura cuidadora, padres, abuelos, profesores, vecinos, etc., que brinde apoyo emocional es fundamental para que nos ayude a aprender a autorregularnos de manera que luego pues podamos ser independientes y que nos muestren amor con mayúsculas. Y eso quiere decir, por lo menos que nos presten atención, que nos acepten como somos, que no nos critiquen, que aprecien lo que nosotros tenemos que ofrecer, que nos muestren afecto y que admitan que por el mero hecho de existir merecemos respeto y que no nos maltraten, sino que nos traten bien. Y esto es lo que va a hacer que podamos sentirnos bien con nosotros mismos, porque recordar, todos tenemos miedo, pero todos podemos aprender a manejarlo. Lo que pasa es que necesitamos que originalmente nos ayuden a aprender a manejarlo. Así que mucha esperanza de que podemos aprender a manejar estos miedos, pero primero tenemos que saber que los tenemos que saber por qué los tenemos y tenemos que saber que hay esperanza para manejarlos, porque hoy en día existen herramientas que nos van a ayudar a manejar estos miedos y poderlos superar y volver a tener la seguridad que todos deseamos y que todos queremos, porque nunca es tarde de sanar nuestra infancia.